Se habla, por ejemplo, de racismo y dijeron racismo más tiene que ver con el color, o sea, con lo físico. Y acerca de lo que llamamos discriminación, dijeron tiene que ver con lo psicológico. Discriminación tiene que ver con lo psicológico y el racismo con lo físico. Pero en ambas hay algo de psicología, ¿sí? Psicológico. Porque para decirle tu color yo me distingo, si hay algo de psicológico. Esto es algo muy sencillo, pero a veces esa sencillez es muy difícil de captar. La fuente de la discriminación, la semilla, veamos. Cuando nacemos así libres. ¿Ve? No sabemos lo que es cosas, o sea, estamos libres. Entonces para nosotros el mundo es así. No hay fronteras psicológicas, o sea, no hay fronteras físicas. La casa es el mundo es la casa. Pero este mismo ser humano ha generado en sí mismo pensamiento sistematizado. ¿Qué quiere decir? Una identificación psicológica. Esta identificación psicológica es la semilla que generará. Esta semilla de la defensa generará ofensa. A partir de ahí ya se produce lo que llamamos discriminación, bullying, y sea cual sea el nombre que le hayamos o hemos puesto, pero tiene que ver con esta semilla. Ahora, esta semilla en algunos es demasiado grande, es así, pero esta semilla de la identificación del chip psicológico, del pensamiento sistematizado, en algunos es pequeño, en otros es demasiado así, grande. Va a depender de la amplitud de entendimiento que tengas, pero casi siempre esto lo tenemos demasiado inflado. Entonces, queramos o no queramos, siempre habrá dolor, sufrimiento, y nuestra educación está para alimentar esta identificación psicológica. Esta identificación psicológica es la causante de todo. No tú, sino esto que hay en el ser humano. Esta identificación psicológica, un ejemplo de por qué reacciono. Supongamos de que alguien me insulta. Vamos, alguien me insulta, me dice estúpido o me dice idiota. Pero he sido formado para verme de una manera distinta, una identificación psicológica. En la empresa todos me rinden culto, pobre aquel que no me saluda, lo despido del trabajo. Así es que he tenido muchos estudios a nivel mundial, he sido condecorado, así es que soy un doctor. Estoy en el carro y de repente los veo y les trato de acuerdo a mi formación, a mi identificación psicológica. En el fondo estoy diciendo, estas personitas apenas pueden con sus vidas. Entonces, por ahí una señorita capta y me dice, idiota. A ver, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Ya? Veamos. Voy a tenerlo preparado esto. Prepárense, ¿quién me dirá idiota? Sí. Alguien me tendrá que decir idiota. Ya. Así entenderemos de por qué reaccionamos, por qué ofendemos. O sea, todo radica ahí en esta simplicidad. Importante es entender. Así que usted no se está preparando para dejar de insultar. No, sino para entender, ya que ese entendimiento ya le dirá qué hacer o qué no hacer. Sigamos. Entonces, estas personitas apenas pueden con sus vidas. Vamos, no escucho. El insulto va a caer en un saco con hueco o sin hueco. Vamos. Sin hueco. Sí, esta identificación llamado idiota está en lucha con la identificación que me he formado. Entonces, esta identificación va a estar en lucha con la identificación. ¿Qué quiere decir? Va a haber una lucha de posición. Me dijiste idiota. Me dijiste idiota. Soy doctor.
Escuché, usted me dijo idiota. Yo no soy idiota, en la empresa me respetan, todos me respetan, pero tú te atreviste a poner en juicio mi reputación, mi prestigio. Me está doliendo. He sido herido en mi ego, en mi posición de verme superior. ¿Ve? Pero va a depender de cuánto he dormido en mi identificación y cuánto has herido. Hasta podría durar días, meses, y podría vengarme, ir más allá. No basta con lo que le hice, tengo que hacer algo más. Tal vez vaya contra su familia y los desaparezca, porque nadie me había insultado. Ya podrán medir más o menos la magnitud de esto. Entonces reaccionaremos de acuerdo a cuánto inflado tenemos esto. Ahora, supongamos de que por ahí, conforme voy pasando, voy un poco dilucidando, un poco percibiendo, ampliando, porque eso es lo que tiene el ser humano, de no quedarse ahí, sino de ir clarificando. Entonces lo tengo esto menos. Entonces, el insulto va a caer, mi reacción va a ser tal vez un insulto y luego me voy. Pero supongamos de que hay esto menos, es demasiado menos. Mi capacidad de respuesta es distinta ya. Como que podemos ahí clarificar, oye, ¿qué te pasa? Bueno, de todas maneras, pero supongamos, digo esto, no hay. Entonces el insulto va a caer en un saco con hueco o sin hueco. Con hueco. Sí. ¿Con quién va a luchar? ¿Por qué? Nada. No defiendo nada. No me siento superior ni inferior. O sea, conmigo ya no puede tu insulto. Entiendo de dónde proviene, pero más no. ¿Ve? No hay nada. Así podemos mantener para nosotros un mundo que es la casa. No hay fronteras, no hay superiores, no hay inferiores. No para los demás, para uno que entiende. Pero, muy aparte de todo esto, esto es lo que hay. Y desde pequeño o antes que nazcamos ya está siendo formado esto. Vamos a ponerle así: mi identificación psicológica. Ahora, había alguien que decía: profesor, soy Miraflorina y nosotras... ¿Qué está diciendo, en otras palabras? Sí, le dije: usted no es Miraflorina, usted es alguien que nació en el distrito de Miraflores o vive en el distrito de Miraflores. Pero desde el momento que se pone una identificación, crea lo que llamamos fronteras externas. Ahí está. Fronteras externas. ¿Qué genera las fronteras externas, llamado fronteras entre países? La frontera interna. Esta es la frontera interna. Así que queremos esto desaparecerlo sin antes ver esto. Eso jamás. Es como decir, ¿cómo puedes desaparecer la guerra si no entiendes la guerra misma? Inclusive muchos condenaron a aquel que discrimina o aquel que hace bullying. Estamos condenando. De taquito estamos haciendo bullying al condenar al quien hace bullying, que es bullying también. Entonces de lo que se trata aquí no es condenar, sino entender a esa cuestión, entender el mismo bullying, la misma guerra. Pero sigamos. Esta identificación está hasta aquí. Por ejemplo, muchos que han nacido en Lima, viajan al interior del país. ¿Cómo se comportan? ¿De dónde eres? De Lima. ¿Nosotros comemos que esto come? Ah, no, yo no. ¿Sí? Ya. Ahí que ven una identificación psicológica. Ahora, hasta las mismas personas que viven en los departamentos
tienen ciertas fronteras con aquellos que vienen desde mucho más allá, llamado caseríos. O sea, entre ellos también hay eso. Pero esto va mucho más allá. Por ejemplo, en los equipos de fútbol, ¿qué sucede? ¿No nos identificamos acaso con algún equipo? Nos identificamos. El niño nace y se le dice: hijo, desde hoy en adelante eres aliancista. Los aliancistas son los mejores. Sí, siéntete orgulloso por tu equipo, hijo. Pero igual se le dice a los de Cristal: los de Cristal somos los mejores, ¿sí? Defiende a tu equipo hasta con tu vida. Y a los de otro equipo también. O sea, esto les cae a todos. Desde entonces vemos fronteras. Guerra cuando te dice algo o dice algo que vaya en contra de la identificación psicológica. Pero esto va mucho más allá. Por ejemplo, soy comunista, soy socialista, soy emo, soy gótico. Nuevamente nos encontramos con esta identificación psicológica. No, nosotros por eso hay guerra y pelea y hemos dividido el mundo. Ahora, la identificación va más allá, porque tú dices llamarte cristiano, tú dices llamarte católico, tú dices llamarte judío, tú dices llamarte musulmán. Bien, tienes una identificación psicológica. Así es que para ti el mundo está así tan dividido, tan cuarteado. Tú quieres ordenar este mundo, desaparecer estas fronteras, manteniendo esto. Esa es una utopía. Esa es una utopía. Ahora, por ejemplo, muchos condenan a Hitler y a favor de los judíos, otros en contra de los judíos y a favor de Hitler. Hay mucha historia que se cuenta acerca de su vida. Si uno lee, se va a encontrar con mucha historia. Donde falleció, no falleció allá, no lo mataron, era una historia distinta, murió en Argentina, de viejo, por acá, por allá. Entonces la mente soporta toda esa información, pero se carga cuando lo toma como una posición, pero no se carga la mente cuando lo toma como una información, al igual que hay muchas informaciones, ¿no? Entonces, lo que aquí, en realidad Hitler no, considerando este ejemplo, no es que fue contra los judíos, sino fue contra la identificación, contra la ideología de los que dicen llamarse judíos. Entonces, aquí, cuando uno tiene una ideología, una identificación psicológica, nace la imposición y otros te impondrán. Entonces a Hitler en sí no le asesinaron, por decirlo así, en caso de que eso sucedió, sino fueron contra la identificación, la ideología, contra la ideología, no contra él, contra la carne o eso, no, contra el corazón, no, contra el hígado, sino contra la identificación psicológica. Así que donde hay una identificación psicológica buscaremos a quien imponer y otros nos impondrán. Las ideologías dividen, la posición divide. Y esta es lo que el niño insulta a su compañero, estúpido. El que insulta se ve como superior, ¿vean? Se ve como superior el que insulta. Ahora, el que es insultado también se ve con una identificación psicológica. El que es insultado se ve con una identificación psicológica de inferioridad. El que insulta con una identificación de superioridad. Veamos a ver. Como pueden apreciar, todos duermen aquí en sus jaulas. No ven otro, creen que esto es la vida, es parte, pero no es un todo. Pero este tendrá otro, y este otro, de tal manera que tratamos de imponer lo que creemos que es. Nadie habla sobre lo que es, sino sobre lo que ellos creen que es. Y si no te alineas, como ustedes mencionaron, eres apartado, alejado. ¿Qué defendemos? La identificación psicológica. Entonces, esto vamos a ponerlo así. Así está el mundo. ¿Ya? ¿Por qué decimos que hay respeto del temor? En el básico lo tratamos. El respeto del temor es, no voy a hablar en contra de tu identificación, porque si no
vas a herir mi identificación psicológica. Entonces, hay el respeto del temor. Y tratamos de mantener manipulación. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero en el fondo estoy, ¿sí? Eso es más o menos una interrelación, pero camuflada con miedo y temor. Pero a pesar de todo, siempre hay esto. El otro hablando espaldas mal del otro, se ve en todo el mundo, etc. Entonces, el resto del mundo se invierte millones y millones de dólares para arreglar esto, para limpiar esto. ¿Ya? Para limpiar. Pero no quieren tocar esto. Les diré cómo se mantiene un sistema, mediante esto. Así es que tú dices llamarte peruano. Usted no es peruano, usted es alguien que nació en el país llamado Perú. Así que la casa es el mundo. Pero desde el momento que te identificas con tu nación, estás identificando con el sistema. Desde entonces vas a imponer a otros lo que no es. Usted no es alemán, usted ha nacido en el país llamado Alemania. ¿Ven? Entonces, queremos ordenar, pero el tiro sale por la culata. Esta. Ahora, veamos a ver. Hay esto. Nunca ataquemos esto, en caso de que por ahí quieren atacar. Para cuidar, tienes que entender. El mundo está así en desorden. Caos, peleas, riñas, asesinatos, muertes, suicidios. ¿Ya? Vaya esto. Por decirlo. ¿Y sabe? Ahí está. Tan sencillo como eso. Aunque puedas pensar de una manera discriminatoria, pero tu actuaría es distinto, porque el entendimiento te acompaña. Entonces para ti ya no hay fronteras externas. Ha terminado. No hay superiores, no hay inferiores. Hay seres humanos, como aquel por ahí mencionó, que también tienen vida propia. Entonces lo que genera guerra es esto de acá, la identificación psicológica. Es la semilla de la defensa engendra ofensa. Algo que anoté, el racismo, soy usted quiere hacer algo pero no entiende. Ya. Ya, esto de acá es esto, cuando hay esto, hay esto, esta reacción. Oiga, ¿cómo se le dice a los de Alianza? ¿Cómo? Sí, mono. Mira, aparentemente estoy tranquilo. Mono. ¿Qué? ¿Y yo mono? Mira, este está así. Y sale, bueno, sale. ¿Ve? Pero, oiga, mono. Bueno, como que no hay, ¿no? O leve, tal vez he estado desatento, me genera expectativas o una identificación psicológica. Bueno, es más o menos eso. Entonces así nace una frase: es una utopía pretender resolver las guerras externas sin antes haber entendido vuestra identificación psicológica. Pero no es una utopía entender vuestra identificación psicológica y así podemos entender las guerras externas.